¿Qué onda, camaradas? Pues en esta ocasión vamos a mostrar una encuesta sobre la percepción del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta constitucional. Hace poco, la peor candidata de la historia de la oposición pedorra, la botarga de Xóchitl Gálvez, pues sacó una carta diciendo que tenía que porque polarizaba a Claudia Sheinbaum, le hacía según ciertas sugerencias y obviamente en un sentido bastante irónico, porque sabemos que la intención de Xóchitl Gálvez es mantenerse en los reflectores de la vida pública. Xóchitl Gálvez está perdida, no tuvo ni siquiera un escaño en la diputación o como senadora, nada, simplemente se fue a vender gelatinas ahí en Hightech, su tecnología, su empresa llena de corrupción. Entonces vamos a ver esta encuesta porque sí, la doctora Claudia Sheinbaum una vez que mostró esta, bueno, no mostró la carta como tal, pero hizo referencia al comentario de lo que un periodista le dijo y ella dijo, bueno, pues aquí no hay una polarización como tal. Mencionó la encuesta que se publicó en el Universal a través de Wendy Márquez, que es esta casa encuestadora, que es una casa encuestadora con bastantes años ya de trabajo. Entonces aquí está una encuesta, camaradas. Esta encuesta pues refleja pues un sentir, el sentir de la percepción de la doctora Claudia Sheinbaum. Son 12 diapositivas, es un poquito corta esta encuesta. Hay otras que ya salieron que pues los voy a ir mostrando en los siguientes días. Entonces, una de las primeras preguntas aquí que viene, camarada, dice, reconocimiento y opinión de Claudia Sheinbaum. Dice, la opción A es reconocimiento del nombre. En este caso se enfoca si han oído hablar de la doctora Claudia Sheinbaum, y la otra es la opinión, si se tiene una opinión buena o mala. Entonces aquí vemos que en esta línea azul fuerte podemos ver cuál es el reconocimiento que ha tenido la doctora Claudia Sheinbaum. Y sí, vienen datos desde mayo del 2021, sí es una encuesta que tiene un periodo de análisis bastante extenso. Entonces aquí podemos ver, para no entrar en tantos detalles, vemos que la percepción o el reconocimiento a la doctora Claudia Sheinbaum tenía 44% en mayo del 2021, ¿sí? En aquel lejano 2021, ya hace más de 3 años, y actualmente, o en agosto, que fue cuando se levantó esta encuesta, tenía un 89% de que la conocen. Entonces, vemos que sí, ya es un personaje muy o conocido en la historia o en el reciente presente de nuestro país. Y esto obviamente va a seguir avanzando porque más personas pues van a ir interesándose y conociendo básicamente a la primera mujer presidenta de nuestro país. Pero aquí lo interesante es ver las opiniones positivas, que es en parte lo que decía la Xóchitl Gálvez, que era la polarización. Pero si vemos aquí cómo ha sido el comportamiento y vemos esta tendencia, vemos una tendencia positiva en opiniones hacia Claudia Sheinbaum. Y obviamente la tendencia negativa va hacia la baja. En agosto, que es donde se capturan estos datos, vemos que hay un 66% de opiniones positivas y solamente un 11% de opiniones negativas. ¿Sí? Son muy buenos números que tiene la doctora Claudia Sheinbaum. Aquí otra de las preguntas que dice aprobación de las decisiones de Claudia Sheinbaum. Dice la pregunta, en términos generales, ¿usted aprueba o reprueba las decisiones que ha tomado Claudia Sheinbaum como presidenta? Y aquí pues se enfocan o se engloban en estas respuestas en la cuestión aprobatoria y en la cuestión de que reprueban. Entonces, si vemos estos números, vemos que el 36% aprueba mucho las decisiones de Claudia Sheinbaum, un 35% aprueba algo, y esto da una sumatoria de 71%. 71% aprueban las decisiones que ha tomado la doctora Claudia Sheinbaum. Un 7% reprueba algo, lo que ha hecho las decisiones que ha tomado la doctora Claudia Sheinbaum, y 6% reprueba mucho las decisiones que ha tomado la doctora Claudia Sheinbaum. Y esto es una sumatoria de 13%. Y hay que hacer énfasis aquí porque esto se refiere antes de que inicie el gobierno, ¿sí? Es una encuesta de agosto, que se levantó en agosto. Entonces es la percepción que se tenía y estas decisiones obviamente se enfoca todo en este andar cuando estuvo con el presidente Andrés López Obrador y todas las decisiones o comunicados que fue sacando antes de tomar posesión. Ahora, hay otra de aquí de las preguntas bastante interesantes porque hay una segmentación de la información donde dice aprobación de las decisiones de Claudia Sheinbaum por identificación partidista. Entonces aquí están bastante interesantes porque vemos que el 5%, en este caso, de los que se identifican como panistas,
el 36% de los que se identifican como panistas aprueban mucho o algo las decisiones de la doctora Claudia Sheinbaum. Un 39% reprueba mucho o algo, que si vemos realmente está un poco parejo, a pesar de que son los panistas. Entonces, y un 25% pues no sabe o no contestó. Pero es interesante ver cómo están realmente valores muy similares. Cuando se le preguntó a los que se identificaron como priistas, que solamente fue el 6% de la muestra de lo que de esta encuesta que se levantó, aquí está también interesante, porque estos priistas, estos que se identificaron como priistas, el 40% dice que aprueba mucho o algo las decisiones de la doctora Claudia Sheinbaum. Solamente el 34% reprueban. Entonces aquí llama la atención porque hay una aprobación mayor que una reprobación, en este caso para la doctora Claudia Sheinbaum, de los que se dicen ser priistas. En el caso de los que se dicen ser de Morena, el 92% aprueba pues, las decisiones de la presidenta y solamente un 3% las reprueba. ¿Sí? Vemos un número realmente pues, bastante amplio, pues sí, es parte del movimiento de la Cuarta Transformación, en este caso Morena. Y los que se hacen llamar independientes, que dicen, bueno, pues no quiero ningún partido, simplemente estoy informado, me interesa, no tengo alguna postura como tal, el 63% dice que aprueba las decisiones de la doctora Claudia Sheinbaum y solamente el 13% las reprueba. Entonces vemos que básicamente en todos los rubros de identificación partidista o independiente tiene una aprobación, a excepción de los que se consideran panistas, pero no hay una gran diferencia realmente. Siguiendo con nuestros datos, la satisfacción con la presidenta electa. Entonces la pregunta que se hace aquí dice, ¿qué dibujo describe la manera que usted se siente con respecto a que Claudia Sheinbaum sea la presidenta de México? Aquí pues está interesante porque se muestran algunas imágenes como unos emojis donde pues se les muestra a la persona cuál es la sensación que tiene. Entonces podemos ver que el 65% que está aquí muestra o seleccionaron esta como carita feliz que dicen que tienen satisfacción con la presidenta electa. Solamente un 12% pues dicen que no están satisfechos, hasta molesto se ve aquí. Y también aquí siguiendo con este rubro partidista, podemos observar que los que son panistas, el 32% se sienten insatisfechos. Y aquí se llama la atención porque el 35% se sienten satisfechos. O sea, hay más panistas de los que fueron, en este caso, encuestados, que se sienten satisfechos que insatisfechos. Pero aquí se llama la atención y está un poquito extraño porque en la gráfica anterior o en la pregunta anterior veíamos que la toma de decisiones era más favorable por parte de los priistas, pero cuando se sienten satisfechos, pues no se sienten tan satisfechos como es. Está un poquito extraño. Entonces, cuando se le pregunta por los que son de Morena, vemos que el 90% se sienten satisfechos por la presidenta electa. Sí, sabemos que en Morena y en cualquier partido va a haber grupos y posiblemente los que estaban a favor de Marcelo Ebrard, los que estaban a favor de Ricardo Monreal o del camarada Gerardo Fernández Noroña, pues puede haber esta discrepancia. Entonces, otra de las preguntas que vienen aquí dice, le voy a leer una serie de frases que pudieran servir para describir a Claudia Sheinbaum. Por favor, dígame cuál considera que sirve más para describirla. Entonces, hay una serie de preguntas que se le hace y dice, ¿está bien preparada para gobernar? Y cuando se le hace esa pregunta a los ciudadanos entrevistados, el 81% dice que sí, está bien preparada para gobernar. Imagínense los números, es un número realmente bastante amplio. Solamente el 12% dijo que no está bien preparada para gobernar. Obviamente pues sabemos que son la oposición y es algo normal, siempre va a existir una oposición. Cuando se le pregunta que es honesta, el 74% dijo que es honesta, el 12% que es corrupta. Cuando otra pregunta dice, ¿entiende de las preocupaciones de la gente como usted? 74% señala eso de la presidenta y 17% dice que no entiende las preocupaciones de la gente como usted. Cuando se le pregunta sobre ¿tiene carácter para gobernar? 74% lo insinúa y 15% dice le tiembla la mano al gobernar. ¿Sí? Esa palabrita de que le va a temblar la mano. Pero bueno, otra pregunta aquí bastante interesante, que es donde sale más bajo aquí la doctora Claudia Sheinbaum, es ¿sus decisiones no dependen del presidente López Obrador
un 53%. 53% dijo que sus decisiones no dependen del presidente López Obrador. Les digo, esta encuesta es de agosto, por eso se le señala como el presidente López Obrador. 32% dice, hace todo lo que el presidente López Obrador le pide. Es lo que señalaban en agosto, que cuando se levantó esta encuesta. Otras preguntas que se mencionan aquí son las expectativas sobre el próximo gobierno. Entonces, estas expectativas podemos observar que cuando se le pregunta a la gente si cómo va a ser este gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum, que si va a estar mejor, va a ser igual o va a ser peor. Podemos ver que aquí que el 54% señala que va a estar mejor. El 19% dice que igual de bien, 11% igual de mal y 7% peor. Entonces sí vemos una gran aceptación, expectativa sobre el gobierno de la presidenta. Y cuando esto también lo llevamos al plano de la cuestión partidaria, cuando se le preguntó a los panistas sobre esa expectativa para el próximo gobierno, vemos que está muy parejo porque el 25% de los que se consideraron panistas dice que va a estar mejor. 25% dijo igual de mal y 25% peor, ¿sí? Y hay un 16% que dice igual de bien, ¿sí? Si hacemos la sumatoria, pues son 41 que va a estar bien y 50 que va a estar mal. Entonces son números que, a pesar de que son panistas, sí llaman la atención, que esto no es tan disparejo en lo negativo. Cuando se le pregunta a los que son priistas, vemos que 24% mejor, 18% igual de bien, que da una sumatoria de 42. Y los que dicen que va a estar mal es el 51%, ¿sí? Igual hay una diferencia a lo negativo. Si hablamos de Morena, en este caso, viendo los valores positivos, hay un 94% para ya englobar los dos valores que va a estar bien. Y solamente un 2% que va a estar mal. Entonces, vemos estos números que sí, son números realmente positivos en todos los rubros, a excepción que cuando se le pregunta a los que se consideran priistas o panistas, dicen lo contrario. Otro de los temas que sí son muy interesantes por lo que ha pasado últimamente en la cuestión de la seguridad, ¿sí? Que fue el tema que quizá fue el más complicado para nuestro querido Andrés Manuel López Obrador, que sí, se mejoró, falta mucho para mejorar. La tendencia se fue revirtiendo poco a poco, pero bueno, es un tema que aquí se ha señalado en la cuestión de la población. Dice aquí, tema más urgente para resolver. De los siguientes temas, ¿cuál urge más que resuelva el próximo gobierno? Entonces, en preguntas de este tema más urgente, la población... A ver, cámara, se me perdió aquí la imagen. Aquí está, perdón. El tema más urgente es disminuir la violencia. Y ese es el 37% de la población encuestada. El otro rubro que considera la población encuestada o las personas encuestadas es mejorar la situación económica de las familias con 31%, combatir la corrupción con un 26%. Entonces, aquí vemos esto, pues, que la situación de disminuir la violencia sigue siendo el rubro que la población exige más. Y esto lo podemos comparar con otras casas encuestadoras donde sí señalan esta variable de la violencia, que es la que se tiene que atender. Otra de las preguntas aquí, que es también segmentándolo por partidos políticos o preferencia por un partido político, los que se consideran panistas. El 45% de los que se consideran panistas dicen que es mejorar la situación económica de las familias. Los que se consideran priistas, el 45% dice que es disminuir la violencia. Los que se consideran de Morena, dice el 35% disminuir la violencia. Y los que se consideran independientes, igual, 36% disminuir la violencia. ¿Sí? Vemos que al final de cuentas, pues, esta exigencia o esta necesidad de seguir bajando los números de la incidencia delictiva. Otra también importante es los tiempos para ver resultados. ¿Qué tanto la población puede esperar a que puedan ver estos resultados? Entonces vemos aquí que en relación de mejorar la situación económica de las familias, vemos que entre uno y 2 años puede llevarse resolver esta situación. Es lo que considera esta población. 1 o 2 años, pues sí, son temas hasta aceptables. Ahorita está empezando. El primer año, pues vamos a ver cómo se empiezan a sentar las bases, sobre todo el equipo que está conformando el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero entonces vemos que entre 1 y 2 años considera la población que puede pasar para resolver este problema.
Seguido de eso viene el 21% que dice entre 2 y 3 años. Sobre la situación de disminuir la violencia, la población aquí considera que puede llevar entre 1 y 2 años también, es el 23% que se puede disminuir la violencia. Y de igual manera, entre 2 y 3 años es el valor con 20% que le sigue. Cuando se habla del tema de la corrupción, ¿cuánto tiempo se puede llevar? 25% dice que de 1 a 2 años. Es muy similar también a todas las otras variables. Y de igual manera, el 21%, que es el segundo valor, es entre 2 y 3 años. Entonces vemos aquí cómo la gente empieza a tratar de, digamos, pensar o a proyectar de que entre 1 y 3 años todas estas variables podrían empezar a bajar. Obviamente estas son percepciones, ¿sí? Son percepciones que obviamente conforme vaya avanzando todo, vamos a ver cómo se encaminan. Si van mejorando, si siguen igual o si pueden empeorar, ¿sí? Porque hay que ser también, hay que ser críticos, pues sí podemos ver que algunas de las variables pueden ir empeorando o mejorando. No sabemos, vamos a ir viendo cómo va el desenlace. Otra de las cosas interesantes es, dice, en su opinión, los comentarios y declaraciones que por lo general hace, en este caso el presidente López Obrador en aquel tiempo, decía, ¿ayudan a unir a todos los mexicanos o sirven para dividirlos? Y aquí está interesante por esta carta que les decía hace rato, donde Xóchitl Gálvez mencionaba que Claudia Sheinbaum puede polarizar, que igual que según ellos lo hizo López Obrador. Entonces, las declaraciones que decían en aquel tiempo, cuando se levantó la encuesta en agosto, el 69% de la población encuestada dice que las declaraciones del presidente López Obrador en aquel tiempo eran para unir a los mexicanos. Imagínense dónde estaba la polarización con el presidente López Obrador. Y cuando hablaban de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que si sus declaraciones se dividían a los mexicanos, o en este caso los unían, pues el 73% decían que las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum eran para unir a los mexicanos. Entonces aquí claramente vemos que estas supuestas divisiones por los comentarios pues no son así como lo señalan. Y sabemos que siempre están los chayoteros, están los derechosos tratando de mostrar otra realidad en el país. Lo mismo que pasó cuando estábamos con los bandidos corruptos de Peña Nieto, el carnicero de Michoacán, el cabeza hueca de Vicente Fox, donde mágicamente los medios de comunicación pues no decían nada, en México no pasaba nada malo, todo era maravillas. Y ahorita, cuando llegó casualmente el presidente López Obrador, todo estaba mal. Ahorita que está la doctora Claudia Sheinbaum, van a decir lo mismo, van a seguir con lo mismo juego. ¿Por qué? Porque se consideran dueños del país, se consideran que las riquezas de nuestro país les pertenecen, pero no, están bastante equivocados. Y ya, camaradas, por último, esta es la metodología que se utilizó para realizar esta encuesta. Vemos que aquí, que la población es adultos, hombres, mujeres de 18 años que residen permanentemente en viviendas, ¿sí? Y esto es interesante también señalar, porque son entrevistas cara a cara. No es lo mismo realizar estas entrevistas, ya sea por teléfono o por internet o por estas vías, digamos, digitales. Lo mejor en la cuestión de las entrevistas siempre es en casa. Y aquí vemos en este caso la metodología, viene el marco muestral y que se toman los valores de INEGI, la cartografía INEGI y también la muestra. Aquí vienen las entrevistas, el tamaño de la muestra son 3.000 entrevistas. 1.000 entrevistas que se levantaron del 15 al 20 de agosto del 2024. El margen de error es 3.53, un buen margen de error con una confianza de 95%. ¿Qué significa eso? Que si se hacen 100 veces este ejercicio, 95% va a ser confiable o se va a acertar. Pero bueno, es una serie de valores ahí para calcular toda esta metodología. Y bueno, y hay que recordar también que Buendía Márquez, hasta en diferentes tipos de encuestas, ha sido certera. Entonces es una encuesta de confianza, no como la de Massive Caller y muchos más ahí que apoyan a los medios chayoteros que terminan al final de cuentas quedando en ridículo. Pero bueno, eso sería la encuesta de Buendía Márquez. Sería todo por esta ocasión, camaradas. Saludos, hasta luego. Gracias, adiós. Bye.